Muy buenos días, estimados estudiantes, ¿cómo me escuchan? Muy buenos días. Buenos días, Buen doctora. día, doctora. Buenos días, doctora. Estimados estudiantes, ¿cómo me escuchan? ¿Se escucha bien, doctora? Bien, buenos días. Están todos observando la presentación, ¿no es cierto? Sí, doctora. Bien, el día de hoy vamos a comenzar recordándoles a ustedes que deben adquirir el libro de referencia conocido como Microbiología Médica de Javest, Melnik y Adelberg. Son válidas las ediciones hasta la edición 28. Ya la primera clase que hemos tenido, hemos hablado de justamente qué libros de referencia tenemos, y este es el primero, el Microbiología de Javert, y luego el resto de libros que se ha posteado en todo lo que es la bibliografía son libros de consulta que los pueden encontrar en la facultad. Todos están en la facultad. Hoy nos vamos a abocar a introducir históricamente la materia de microbiología, a responder al concepto de microbiología y ver algunos datos importantes de la historia. Soy una apasionada de la historia, por tanto, vamos a ver que cuando hablamos de biología estamos hablando de una ciencia enorme que estudia a todos los seres vivos que no se pueden ver a simple vista. Eso es lo primero que tenemos que recordar. También ya en la parte práctica de un microscopio para poder observar los seres vivos a simple vista. Habrá que disponer de técnicas de cultivo, puro en laboratorios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vamos a la historia. Existen varios periodos hasta nuestros días. Los más interesantes se llevaron a cabo en la forma especulativa desde la antigüedad hasta los primeros microscopios. Luego, el segundo viene el segundo periodo por los primeros microscopistas. Tenemos datos desde el 1675 hasta mediados del siglo XIX. Posteriormente a esto, ya tenemos ciencias emancipadas de la microbiología, como son la parasitología, la virología y la inmunología. Antes todo era considerado como microbiología. Hoy en día ya es estudio de organismos microscópicos. Generalmente sobreviene de tres palabras griegas: micros, que significa pequeño, bios, vida, y logos, ciencia. Surge como ciencia tras el descubrimiento y perfeccionamiento del microscopio. ¿Cómo afectan los microorganismos nuestras vidas? ¿Qué son los microorganismos? Son organismos que no se pueden observar a simple vista, al menos en parte de su ciclo, o organismos que viven como células aisladas o entidades que contienen ácidos nucleicos y que son capaces de replicarse, por lo menos en partes de sus ciclos. Dentro de los microorganismos se pueden incluir algas, hongos, protozoarios, bacterias y virus. ¿Cómo afectan los microorganismos nuestras vidas? Por ejemplo, tenemos microorganismos en la producción de alimentos, yogures, quesos del tipo Roquefort, del tipo Brie, etcétera, esos quesos madurados a través de microorganismos. En la biotecnología, en la producción de alcohol,
producido, por ejemplo, por levaduras. El ácido oxálico, que se utiliza en tintes, en colorantes, tiene participación de microorganismos. Los ácidos, algunos como el propenoico, el acrílico, que se usan como intermediarios en la producción de plástico a través de microorganismos. El ácido láctico, empleado para acidificar alimentos como anticongelante. El ácido acético. Algunas enzimas utilizadas en aplicaciones diversas, como la eliminación de manchas en tejidos, en telas, la incorporación de enzimas a detergentes, la conversión de harina de maíz en miel, que se utiliza como edulcorante. Y la industria farmacéutica utiliza sin fin de microorganismos en la producción, primeramente de antibióticos, de drogas, de hormonas, de insulina, GH, factores de crecimiento, interferón, eritropoyetina, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que hay microbiología general, hay por eso microbiología industrial, hay por eso existe una microbiología médica que se ocupará de descubrir y de estudiar los microorganismos que atañen a la salud humana. Hay microbiología veterinaria, existe microbiología dedicada a los alimentos y existe una microbiología sistemática. A lo largo de la vida se han descrito varias epidemias atribuidas a microorganismos. En la antigüedad se atribuía a hechizos, a magia, y hasta el siglo, desde los pioneros que descubrieron el microscopio como Anthony van Leeuwenhoek, que vivieron desde el 1632, que fue el primero en observar los glóbulos rojos de la sangre, el sistema de capilares, descubrió los protozoos y los llamó animálculos. Construyó como entretenimiento unas lentes biconvexas que las montó sobre platina de latón y que pudo sostener cerca del ojo para observar los objetos. Objetos que tenían inclusive dimensiones menores a la cabeza de un alfiler, y pudo ampliar hasta 300 veces. De esa manera descubrió el microscopio. Otros, Malpighi y muchos otros que vinieron después, mantuvieron el secreto de construir lentes, observaron los microorganismos como bacilos, cocos, espirilos y desarrollaron el microscopio compuesto hasta el siglo XIX. Anthony van Leeuwenhoek, acá tenemos el ejemplo de su primer microscopio, que este es el considerado que ha descubierto el mundo microbiano. Sus dibujos se publicaron en el año 1684. Miró, observaron cocos, observó bacterias, bacilos, espirilos, etcétera, etcétera, con este microscopio tan incipiente de latón con lentes biconvexas. Luego sobrevinieron Robert Hooke, luego sobrevino con sus descubrimientos del año 1635 a 1702, luego vinieron Francisco de Redi, italianos, que también hicieron algunas observaciones de mucha importancia, como por ejemplo este Francesco de Redi, que vivió entre el 1626 y el 27, colocó pedazos de carne en frascos abiertos y algunos en frascos cerrados, como en este caso, y observó que solo aparecían gusanos en los frascos que estaban abiertos en contacto con el aire. En los que estaban cerrados no había. Entonces, luego, posteriormente, Spallanzani modificó este descubrimiento y él realizó, calentando un caldo en un frasco abierto, observó que al cabo de un tiempo aparecían microorganismos, pero cuando repitió la experiencia con frascos cerrados, no aparecieron microorganismos. Y así fueron modificándose los experimentos que llegaron a lo que tenemos hoy en día, el crecimiento de microorganismos en tiempos cortos, en tiempos largos, etcétera, etcétera. Hasta Robert Koch, que ya del año 1843 al 1910
pudo estudiar, además de microbiología, botánica, física, matemáticas, medicina, arqueología, etcétera, etcétera, y por supuesto la bacteriología. A Robert Koch se le atribuye el descubrimiento del Mycobacterium tuberculosis, denominado también bacilo de Koch, en honor a su descubridor, Robert Koch. Todas estas acciones tuvo hasta el 1905, en que descubrió el Premio Nobel de Fisiología y Medicina gracias a que él estudió el cólera. Fue el primero en que dio a conocer los estudios de tuberculosis y también los estudios del vibrio cólera. Posteriormente, se enunciaron postulados para Koch. ¿Y qué dijo Koch tan importante en el año 1882? Koch dijo que cada agente patógeno debe estar presente en los individuos enfermos. O sea, si yo tengo una enfermedad microbiana, una infección, que se conoce como infección, tiene que tener un responsable. Tiene que estar causada por un agente patógeno. Y este postulado está vigente hasta hoy en día. Siguen vigentes. Ese fue el primer postulado de Koch. El segundo, el microorganismo se tiene que poder aislar del huésped enfermo en cultivos puros. También tenemos que los microorganismos que se crecen en cultivos puros, cuando se inoculan en animales que están sanos, producen en estos animales sanos la misma enfermedad. Otro postulado de Koch. Y sabemos que esto es cierto. De estos animales que experimentalmente se inoculan y ya son enfermos, se puede volver a aislar el microorganismo. Por eso, los postulados de Koch son utilizados hasta el día de hoy. Bien, la escuela de Koch entonces tuvo su importancia. Habló de cólera en el año 1883, de difteria en 1884, del tétanos el 85, de neumonía el 1886, de meningitis el 87, de peste el 94, hasta la de sífilis en el año 1905. Luego vino la era de Pasteur, que ya vivió del 1822 al 1895. Pasteur fue un químico y biólogo francés, que es muy estudioso de la microbiología, que descubrió procesos de fermentación del vino, de la cerveza, descubrió la existencia de bacterias que interferían en estos procesos. Pero el descubrimiento más importante de Pasteur fue en el año 1861, cuando introdujo los términos de aeróbico y anaeróbico, según las características y crecimiento de las levaduras. O sea, vio que algunos microorganismos podían crecer con ausencia de oxígeno y los llamó anaeróbicos. Y algunos crecían en oxígeno y los llamó aeróbicos. Entonces aplicó sus conclusiones a estudiar estas causas y vieron la teoría de los gérmenes que causaban. También Pasteur introdujo el término virus, sin hacer distinción a la vacuna en honor a Edward Jenner, de quien vamos a hablar en inmunología. Pasteur desarrolló vacunas que consiguieron salvar miles de vidas. Vacuna para cólera aviar, para el anthrax, para la rabia, etcétera, etcétera. Otros estudiosos como Ferdinand Julius Kohn, también considerados dentro de los fundadores, que ya en el año 1872 propuso clasificar a las bacterias en género, especie y variedades. Me va a gustar que lean este tema porque voy a preguntar en el examen, o sea que estén muy atentos. También Ferdinand Julius Kohn puso algunos microorganismos patógenos y que son transmitidos por aguas contaminadas, que son distintos al Vibrio cholerae. Otros eventos importantes del siglo XIX fueron en el año 1878
que Joseph Lister publica sus estudios sobre la fermentación de la leche, Bacterium lactis. En el año 1879, Albert Neisser identifica el agente causal de la gonorrea. En el año 1880, Alfonso Laverín encuentra el parásito de la malaria al interior de los hematíes de los glóbulos rojos. En el año 1881, Paul Ehrlich utiliza azul de metileno para teñir todas estas estructuras. En el año ya en el siglo XX, se habla de aerobiosis, de anaerobiosis. En el 1938 se observa por vez primera los virus gracias a la invención del microscopio electrónico. En el año 1960, 1670, diversas técnicas ya son innovadas. También tienen que conocer ustedes que luego del descubrimiento de estos priones por Stanley Prusner y otros, están los descubrimientos de Alexander Fleming en el año 1955. ¿Cuál fue el descubrimiento por el que Fleming pasó a la inmortalidad? Lo hizo de manera accidental. Descubrió los antibióticos. ¿Y cómo? ¿Cómo descubrió los antibióticos? Porque descubrió que algunas colonias que crecían de Staphylococcus aureus en un cultivo que se olvidó y dejó de manera involuntaria en el laboratorio un fin de semana, le crecieron hongos, le aparecieron hongos a ese cultivo. Y observó que esas colonias que estaban crecidas de Staphylococcus aureus eran destruidas por el crecimiento del hongo Penicillium. En esta vez, Alexander Fleming descubrió la penicilina, lo que dio vuelta al mundo, porque hasta mientras este descubrimiento no aparecía, los pacientes que se infectaban se morían. Las guerras se perdían porque los guerreros, los soldados, no podían curarse y tenían que amputarles las piernas, etcétera, etcétera, porque no había un antibiótico para detener la infección. A partir de Fleming, en el año 1955, que se descubre la penicilina, a partir del hongo Penicillium notatum, se realiza el compuesto activo penicilina y se empieza a desarrollar por la industria farmacéutica. Luego, posteriormente, viene Carlos Huss con el descubrimiento del RNA, del DNA, etcétera, etcétera. Merecen premios Nobel con estos. Se realizaron análisis de RNA mensajero, de RNA ribosómico. Se clasificaron las bacterias en 3 dominios de vida: eubacterias, eucariotas y arqueobacterias. Las eubacterias denominadas eran cianobacterias derivadas de bacterias heterotróficas consumidoras de carbón. Las eucariotas eran generalmente organismos superiores, como por ejemplo las algas rojas, los animales, los hongos, las plantas, los protistas dentro de los eucariotas. Y las arqueobacterias, bacterias que se clasificaron porque gustaban vivir en ambientes totalmente peculiares. Por ejemplo, les gustaba vivir en ambientes salados, en ambientes con temperaturas bajísimas, inferiores a las del hielo. Vivían en los hielos eternos o vivían en, como el Pyronococcus, que vive, por ejemplo, en los manantiales del fuego, en los volcanes, ¿no es cierto? Entonces, esos análisis los realizó Carl Huss. Posteriormente, ya hasta nuestro día, tenemos el ojo humano, que alberga una longitud de onda de 0.2 milímetros, el ojo humano, perdón, una capacidad de visión de 0.2 milímetros. El microscopio óptico, que tiene una resolución máxima de 0.2 micras. Con un microscopio óptico yo puedo ver hasta 1 micra. Y el microscopio electrónico, donde puedo ver ya microorganismos
que tienen resoluciones máximas hasta de 0.5 nanómetros de diámetro. O sea, hemos tenido una evolución enorme en cuanto al estudio de los primeros microscopios hasta los microscopios que tenemos hoy en la actualidad, ¿no es cierto? Ya tenemos este tipo de microscopios en la actualidad. Bien, ¿qué otras cosas son importantes hablando el día de hoy? Para poder seguir el avance de la microbiología, se ha estudiado, pues, enfermedades muy grandes que han aquejado a la humanidad, como la tuberculosis. Hoy sabemos, ¿no es cierto?, que seguimos teniendo esta enfermedad. El tétano, seguimos teniendo tétanos. El cólera, seguimos teniendo cólera. Si bien en nuestro país se ha erradicado el cólera, pero en otros países como el África, etcétera, en otros continentes, es el tema de todos los días. Tenemos todavía tosferina. Todas estas enfermedades, estas causas bacterianas, han sido importantes para que la gente muera. Han tenido pandemias, las siguen teniendo. Y obviamente en este año nos vamos a ocupar de estudiar a quiénes, a las bacterias y a los virus en esta materia. Primeramente vamos a iniciar con el estudio de las bacterias. ¿Pero qué serán las bacterias? Organismos unicelulares, miren, todos tienen una célula, que pertenecen al grupo de los protistos inferiores. Son células de tamaño variable cuyo límite inferior están entre las 0.2 micras y el superior en las 50 micras. Sus dimensiones medias pueden oscilar entre 0.5 y 1 micra. Las bacterias crecen en colonias, formando colonias de estos tipos. Los hongos también. Y obviamente tenemos la clasificación que rige hasta el día de hoy, las arqueobacterias que les he dicho, que viven en ambientes, hábitats de tierra primitiva, por ejemplo, ambientes termales, con temperaturas superiores a los 100 grados centígrados. El Pirococcus furiosus vive, por ejemplo, en 104 grados centígrados. Otros microorganismos, como el Halobacterium, pueden vivir en medios halófilos, muy salados, como el Halobacterium. Las eubacterias, sin embargo, que es otro capítulo enorme que también vamos a estudiar, donde tenemos a la Escherichia coli, a otros bacilos gram negativos, etcétera, etcétera. Son organismos que nos van a ocupar este año, cuyo tamaño oscila entre 1 y 10 micras, pero que se adaptaron a vivir en medio ambiente, en cualquier ambiente. Hay otras autótrofas, fotosintéticas, quimiosintéticas, heterótrofas, saprófitas, simbióticas y parasitarias. Pero en este mundo microbiano que vamos a estudiar, ¿qué tan pequeño es todo? Yo quiero que uno de nuestros objetivos de esta primera clase sea que ustedes conozcan las unidades de medida para microscopía. La micra, que se simboliza así, tienen 1 millonésima de metro. El nanómetro tiene una milimicra, que es 1 mil-millonésima de metro. Y el Armstrong, que se simboliza con la letra A, tiene una 10.000 millonésima de metro. Si hablamos en terminología numeral, tenemos una micra es igual a 10 a la menos 3 milímetros y esto es igual a la 10 a la menos 6 de metros. Un nanómetro que se simboliza como NM es igual a 1 milimicra, es igual a 10 a la menos 3 micras, es igual a 10 a la menos 6 milímetros, y esto es igual a la 10 a la menos 9 de metro. Un Armstrong es igual a la 10 a la menos 1 nanómetros y 10 a la menos 10 de metro. Entonces, estas dimensiones las tienen que saber de memoria, como la tabla de multiplicar. Voy a preguntar. Por ejemplo, también tendrán que saber o interiorizarse de quiénes tienen diámetros en Armstrongs. Hay tamaños moleculares y atómicos.
que se miden en angstroms. Las longitudes de onda de radiación electromagnética se miden en nanómetros. Los tamaños de las bacterias de los circuitos de microprocesadores se dimensionan en micras. Ahora, si calificamos a las bacterias según su forma, veremos que hay las más comunes, que son los cocos, estas pequeñitas, miren, son cocos. Esta aislada acá que les estoy mostrando con el cursor, son cocos. Acá tenemos diplococos, estreptococos, están en cadenitas, ¿no es cierto? Tenemos bacilos, estos que son más alargados, el número 2 acá, son bacilos. Diplobacilo acá. Acá tenemos bacilos con flagelos, otros denominados vibrios, entonces se llamarán vibrios. Tenemos espirilos también, organismos espirilares, etcétera, etcétera. Y otras formas que son filamentos, anillos casi cerrados, con prolongaciones, etcétera, etcétera. En fin, vamos a conocer numerosas bacterias, numerosos tipos de cocos, de bacilos. Estos son cocos, estafilococo, porque se encuentra agrupado en racimos. Miren, enterococo. Aquí una bacteria conocida como Legionella, en su especie neumófila, Escherichia coli, etcétera, etcétera. Van a ver la increíble vida microbiana con bacilos, bordetelas, clostridiums, echerichias, espirulinas, estafilococcus, streptococcus, salmonelas, porque guardan estos microorganismos una relación entre su forma y el modo de vida. Por ejemplo, los cocos todos tienen forma redondeada, son redondos, tienen una relación de superficie-volumen mínima y muy poca relación con el exterior. Viven en medios ricos en nutrientes y son muy resistentes y son muy patógenos. Los bacilos tienen forma larga, cilíndrica, mayor relación de superficie-volumen, obtienen nutrientes de manera más eficaz, suelen ser saprófitas, a veces son menos resistentes, pueden vivir en medios pobres, en nutrientes, en aguas. Los espirilos y vibrios tienen forma de hélices, de coma, viven en medios viscosos, atraviesan fácilmente las mucosas, o si son patógenos, por contacto directo o mediante vectores. También tenemos que cuando se agrupan algunas de estas formas, se denominan otras cosas. Por ejemplo, aquí tenemos un coco, cuando está de 2 en 2, lo llamamos diplococo. Cuando se encuentra en cadenitas, lo llamamos estreptococo. Cuando se encuentra en racimos, los llamamos estafilococos. Cuando se encuentran en formas cúbicas, los denominamos sarcinas. La siguiente clase vamos a estudiar la estructura bacteriana, que ahí vamos a quedar. Vamos a conocer una bacteria de afuera hacia adentro, con todos sus organelos y sus componentes. Vamos a hablar de cápsulas, vamos a hablar de pared, de membranas, de mesosomas, de ribosomas, de flagelos, de qué DNA tienen cada una de ellas, si es ADN, si es RNA, si tiene un cromosoma, un genoma, a qué se denominan plasmas. Todo eso vamos a hablar en estructura bacteriana. Pero para llegar a la estructura bacteriana, todavía voy a permitirme en esta clase darles una tarea. Anoten, por favor. La tarea va a consistir en que ustedes escriban 100 nombres de bacterias. Pero escúchenme, por favor. Las bacterias tienen que ser escritas en género y en especie. Los géneros siempre se escriben con mayúscula, en letra cursiva. Letra cursiva, o sea, quiere decir letra no de imprenta, sino de carta. Letra cursiva. El género, por ejemplo, el género Staphylococcus, que lo van a copiar de algún libro. Staphylococcus y su especie, que se va a escribir también en letra cursiva, pero con minúscula. Staphylococcus aureus, por ejemplo. Staphylococcus epidermidis, se escribirá otro.
Otro escribirá Staphylococcus ichycus. Otro escribirá Staphylococcus albus, etcétera, etcétera, etcétera. O podrán escribir Escherichia coli, o podrán escribir Clostridium perfringens. 100 bacterias quiero. Solo que cada una de las bacterias van a aprender a escribir sus nombres correctamente y repetir cada una de estas 100 10 veces. Esa es la tarea para la siguiente clase. Y a mano, manuscrito, no quiero que nadie esté haciendo en computadora. Voy a recoger esta tarea y va a valer nota. Así que pónganse a trabajar desde ya. Porque la siguiente clase ya pasamos a estructura bacteriana y avanzamos hartísimo. Y esta nota va a incluirse también ya para el primer. Bien. Preguntas. ¿Qué cosa no han entendido hasta este momento? ¿O qué dudan? Por favor, realicen el día de hoy las preguntas. María José. Dijo en letra de carta. Así es, María José Mica. Dije en letra de carta que es la letra cursiva. El género siempre con mayúscula y la especie con minúscula. 100 bacterias repetidas cada una 10 veces. Esa es la tarea. ¿Quién más? Dígame, William. No. El total, sus bacterias van a ser 100, pero cada uno de estos géneros y especie, por ejemplo, usted escribe Staphylococcus aureus. Ese es un género y una especie. El género es Staphylococcus y la especie es aureus. La repite 10 veces. 10 veces Staphylococcus aureus. Esa es una bacteria. Después escribe otra. Clostridium botulinum, por ejemplo. 10 veces repite el género y 10 veces la especie. Y así sucesivamente hasta llegar a 100 bacterias. ¿Ha entendido? Ya, muy bien. ¿De dónde van a sacar? Libros de bacteriología, etcétera, etcétera. Y tendrán que escribir con buena letra y claro. Y aprender a escribir para que no se les olvide nunca cómo se nominan a los microorganismos. Bien. Otra pregunta, Doctora, preguntas que no sea de la tarea. Dígame, hola. Kimberly. Doctora, esto dijo que le vamos a entregar la próxima clase, que sería el lunes, entonces ¿sería presencial o cómo le entregaríamos? No van a dejar, yo voy a indicar dónde van a dejar. Yo creo que me van a dejar, en este caso, en la decanatura, el lunes en el transcurso de la mañana. ¿Me entienden? Máximo hasta mediodía. A partir de mediodía nadie les va a recibir. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, vayan leyendo, vayan estudiando. Voy a postear ya el tema de estructura bacteriana para que ya vayan leyendo con anticipación. Aquí vamos a quedar en vista de que no hay más preguntas. Hasta luego, muchachos.